la marcha, ¿vale? Bien, pues procedo sin más, por tanto, a la lectura. El título, la concesión de títulos de nobleza en Portugal desde la Edad Media a nuestros días. Tras concluir mi tesis doctoral en 1997, estaba habilitado para, en el marco de las reglas de la Universidad de Porto, para presentar al Consejo Científico de la Facultad de Letras, después de la aprobación por el Departamento de Historia, la creación de nuevas asignaturas opcionales, bajo mi responsabilidad. Así lo hice, empezando a funcionar en el año lectivo de 1998-99 las asignaturas de Genealogía y Heráldica y de Historia Medieval Peninsular, únicas hasta hoy en los currícula de los cursos de historia de las universidades portuguesas públicas y privadas. Anoto que José Augusto es el discípulo de José Matoso. Bien. Creo que una media anual de 80 y de 40 matrículas respectivamente en las dos asignaturas es bastante significativa del interés que estas materias suscitan entre los estudiantes. Por otra parte, la responsabilidad desde hace muchos años de la asignatura de Historia Política en la Edad Media, obligatoria para todos los estudiantes de Historia, y hasta poco tiempo también los de Historia de Arte y de Arqueología, me ofreció la oportunidad de tener una perspectiva general y comparada entre las diferentes monarquías de la cristiandad medieval y, en particular, aquellas que en su tiempo integraron la Hispania medieval. Dedicando mis investigaciones a la nobleza medieval portuguesa, en particular en sus relaciones con el poder regio, y también sobre la dinámica de las relaciones diplomáticas entre Portugal y los otros reinos peninsulares, la cuestión del otorgamiento de títulos nobiliarios siempre fue una cuestión que despertó interés, en particular cuando se verifica que los monarcas portugueses, por comparación con sus pares, fueron bastante más contenidos en esa forma de retribuir apoyos y servicios prestados por individuos o linajes. Y siempre, todos los años, cuando explicaba a mis alumnos las complejas tramas familiares, económicas, políticas y diplomáticas que urdían el cuadro que se desarrolló en aquella época, que es la Guerra de los 100 años, refiero como una de las figuras más emblemáticas de ese conflicto al príncipe negro, heredero de Eduardo III, y como tal heredero de la corona de Inglaterra. Y después de explicarles que era príncipe de Gales desde el año 1343, recuerdo que la asociación del heredero de la corona al Principado de Gales fue ordenada por Eduardo I en 1301, a favor de su sucesor Eduardo II, abuelo del príncipe negro. De la misma manera, desde 1349, que el heredero del trono de Francia se designa como delfín, y el primero que fue designado de esta forma fue Carlos, después Carlos V de Francia. Pocos años después, también las distintas monarquías ibéricas empezaron a adoptar costumbres semejantes. No nos debe admirar que el primer monarca que lo hiciera fuera Pedro IV de Aragón, el ceremonioso, teniendo en cuenta las relaciones de proximidad con Francia. Y así surgen en el año 1351 los títulos de duque de Girona, o Gerona desde 1416, y de conde de Cervera para designar respectivamente a los herederos de la corona de Aragón y del reino de Valencia. Y a su hijo Juan I de Aragón, en 1387, creó el título de duque de Montblanc para el heredero del Principado de Cataluña, tal como cerca de 30 años después, en 1418, Alfonso V de Aragón crearía el título de señor de Balaguer para el heredero del reino de Mallorca, a favor de su hermano y heredero, después Juan II de Aragón.
Entretanto, en 1388, Juan I de Castilla también crea el título para el heredero de la corona, que sería hasta hoy el príncipe de Asturias. Y por fin, en 1423, Carlos III creó el título de príncipe de Viana para el heredero del reino de Navarra, en su tiempo su nieto Carlos, el infeliz hijo de la princesa Doña Blanca y de Juan II de Aragón, siempre conocido como Carlos de Viana, pero que nunca llegó a ser rey de Navarra. Bien, pues en Portugal nada. Tendremos que aguardar hasta el siglo XVII, en concreto la llegada de los Braganza al trono para que Juan IV de Portugal, en 1645, cree el título de príncipe de Brasil para el heredero del reino de Portugal, reservado a los varones, o la versión femenina de princesa de Beira. A partir de 1743, Juan V determina que el primero de aquellos títulos sea para el heredero del trono y el segundo para su hijo heredero, independientemente del género. La pregunta, ¿por qué esta ausencia de título para el heredero del reino de Portugal a finales del siglo XIV? Os invito a viajar hasta final del siglo XI, más concretamente al año 1096, cuando el emperador Alfonso VI de León y Castilla crea a favor de su hija y de su yerno, la infanta doña Teresa y Enrique de Borgoña, el condado portucalense. Como se comprende fácilmente, el periodo medieval es muy extenso, lo que nos obliga a introducir algunas divisiones que permitan una operatividad más favorable para el análisis de estos temas. En este caso, y aun cuando solo se pueda hablar de Portugal como reino desde el siglo XII, conviene referir de forma muy breve el periodo anterior, sobre todo para dar una idea de la evolución del grupo aristocrático hasta la creación del condado portucalense, verdadero embrión del posterior reino portugués. Por eso se proponen dos periodos distintos que, como se verá, significan una ruptura en la cronología más habitual en que se perspectiva la historia medieval portuguesa. Como es evidente, dicha ruptura es comprensible desde el punto de vista de nuestro tema, en que se destacan las relaciones entre corona y nobleza, pero también desde otros puntos de vista, en particular los políticos y económicos, como después se intentará subrayar. El primero empieza precisamente con el inicio del dicho condado en 1096 y se prolonga hasta 1385, o sea, hasta la afirmación de Juan I de Portugal, iniciador de la dinastía de Avís, si bien se propone su extensión hasta 1415, o sea, hasta la conquista de la plaza marroquí de Ceuta, es decir, el inicio de la expansión marítima portuguesa. El segundo periodo empieza en ese momento y se prolonga hasta 1580, cuando Portugal se une a España en una monarquía dual hasta 1640. Primera época. De acuerdo con la crónica Gotorum, en enero de 1071, en el lugar de Pedroso, en las afueras de Braga, el rey García II de Galicia obtiene una importante victoria contra Nuño Menéndez, el último conde de Portugal, descendiente de Vimara Pérez, el bien conocido conde y presor de Porto, en 868, en nombre de Alfonso III de Asturias. La otra familia condal, la de Coimbra, iniciada con el conde Hermenegildo Fernández, presor de aquella ciudad en 878, había desaparecido después de las campañas devastadoras de Almansor a fines del siglo X. El destino de estos personajes es bien conocido. García, que desde Pedroso se tituló Res Portugaliae y Galiciae, para así demostrar su supremacía sobre las aristocracias portugalenses, sería destituido pocos meses después por su hermano Alfonso VI de León, y las familias condales de Coimbra y Portugal no tuvieron continuidad. Años después, 1090,
el territorio del reino de García sería entregado al gobierno del conde don Raimundo, de la Casa de los Condes Palatinos de Borgoña, yerno del mismo Alfonso de León, por su matrimonio con la infanta doña Urraca. Todavía en 1096, el emperador decide dividir el territorio y lo hace de una forma inédita, o sea, divide la vieja provincia romana Galaequia, que siempre hiciera frontera con la Lusitania por el río Duero, por el río Miño, creando así el condado portucalense, que entregó a su hija, la infanta doña Teresa, casada con el conde don Enrique, hijo del duque de Borgoña, primo hermano de doña Urraca, ya que era sobrino de la reina doña Constanza. Supongo que así se puede comprender la ausencia del uso del título condal por parte de los linajes portugueses más importantes del entorno de la curia de Teresa y Enrique, o sea, que aun cuando algunos de aquellos linajes fueran ramas segundas de las viejas familias condales de Coimbra o Portugal, como los señores de Vallao, de Ribadouro o de Lañoso. No sería muy confortable, digamos así, que junto a de los condes otros así se identificasen. También es posible que después de 1143, es decir, cuando ya don Alfonso Enríquez era conocido como rey de Portugal por parte de Alfonso VII, y que apareciera en la documentación designado con tal condición desde 1139, no aceptara que otros se designaran condes, lo que vincularía demasiado la situación de aquel como un pluribus inter pares. La verdad es que hasta la creación del primer conde, solo uno u otro de los jefes del linaje de Sousa, indiscutiblemente la más antigua y prestigiada de todas, se designaba en la documentación con el título de conde, lo que era naturalmente aceptado por los reyes, que en los diplomas oficiales de don Dinís, por ejemplo, se refieren al conde don Gonzalo, alférez mayor, o sea, don Gonzalo García de Sousa, jefe de linaje y cuñado del propio monarca. El cambio se hace con la creación del primer condado en la época moderna, o sea, el otorgamiento del título junto con el señorío villa que daba nombre a aquel, pero en dos momentos distintos. Primero se otorga el título y después se entrega la villa. Así sucedió con don Juan Alfonso Tello, el segundo, pariente y mayordomo mayor del rey, y uno de los autores del Tratado de Alcañices, firmado, suscrito en 1297 entre los reyes de Portugal y Castilla. En marzo de 1298, don Dinís, en presencia de toda la corte, afirma que yo, traduzco, por servicio que Juan Alfonso me hizo y por hacer conde, le doy mi villa de Barcelos. O sea, la investidura en el título ocurriera antes y solo después se hizo entrega del señorío. De su matrimonio con doña Teresa Sánchez, bastarda de Sancho IV de Castilla, nacieron dos hijas, doña Teresa, la mayor, que fue casada con Alfonso Sánchez, bastardo a su vez de don Dinís, padres de Juan Alfonso, el del Altaúz, señor de Alburquerque y bien conocido consejero de Alfonso XI y de Pedro I de Castilla. Y la otra hija es doña Violante, casada con Martín Gil de Rivadevisela, alférez mayor del rey, a quien concedió el condado de Barcelos en 1304 en sucesión a su suegro. Muerto Martín Gil, don Martín Gil, sin hijos poco después, en 1312, ya desde mayo de 1314 era tercer conde el célebre don Pedro, hijo bastardo de don Dinís y autor de la Crónica General y sobre todo del libro de linajes del conde don Pedro. El título fue renovado por Pedro I en octubre de 1357 a favor de Juan Alfonso Tello, III, alférez mayor e hijo de su primo hermano, el primer conde, por lo que el título regresaba a la familia de los Téllez y así seguiría en las generaciones siguientes. La llegada de Fernando I, que reinó entre 1367 y 1383, va a cambiar la tradición de un único título nobiliario con la creación de más títulos condales. Pero lo que es muy curioso
siempre a favor de los vasallos de origen castellano. En una fecha que se ignora, pero que fue entre 1370 y 1371, el cuarto conde de Barcelos recibe el condado de Ourén, pasando el condado de Barcelos en 1372 para su hijo mayor, don Alfonso Telles de Meneses, que fue el quinto titular. Pero como éste muere sin hijos, en vida de su padre, Juan Alfonso III recupera Barcelos, acumulando los dos condados hasta su muerte ocurrida en 1381. Entretanto, y también en 1371, don Fernando crea el título de conde de Viana de Foz do Lima para el hidalgo gallego Álvar Pérez de Castro, hermano de la bella doña Inés de Castro, de Inés Cuello de Garza, título que sería cambiado por el de Arroyolos posiblemente en el inicio de 1372. El año siguiente, de 1373, Juan Alfonso Tello IV, hijo segundo del cuarto conde de Barcelos y primero de Ourén y hermano del quinto conde de Barcelos, recibe el condado de Viana de Alentejo. Algunos meses después es creado el condado de Neiva a favor de Gonzalo Telles, hermano de la reina doña Leonor Telles de Meneses, y por esos años se concede el condado de Sella a don Enrique Manuel de Villena, tío del rey y hermanastro de la reina doña Constanza Manuel. Finalmente, y por muerte del cuarto conde de Barcelos, en diciembre de 1381, sus dos condados no los hereda su hijo, el primer conde de Viana de Alentejo, pero sí dos hidalgos muy cercanos a los reyes, don Fernando y doña Leonor Tellez. El sexto conde de Barcelos fue don Juan Alfonso Tello V, almirante del reino y hermano de la reina, y el primer conde de Neiva, que moriría en 1385 en la batalla de Aljubarrota, luchando por su sobrina, la reina doña Beatriz. Y el segundo conde de Ourén fue el noble gallego don Juan Fernández de Andeiro, y supuesto amante de la reina, que moriría escondido en sus faldas, añado yo que no lo pone aquí, a manos de don Juan, el maestre de Avís, después rey, en diciembre de 1383. El fundador de la nueva dinastía de Avís marcará un cambio significativo en muchos aspectos en la historia de Portugal. Pero en lo que concierne a los títulos nobiliarios, los cambios no son inmediatos, si bien algo esclarecedores entre julio de 1384 y diciembre de 1387, cuando Juan I de Portugal hizo tercer conde de Ourén y séptimo conde de Barcelos y segundo conde de Arroyolos a don Nuño Álvarez Pereira, a quien el monarca debía en gran parte su llegada al trono. Después del condestable es don Alfonso, hijo mayor y bastardo del rey, quien es beneficiado como segundo conde de Neiva en octubre de 1391, y en particular en noviembre de 1408, cuando casa con doña Beatriz Pereira, la hija única y heredera de Nuño Álvarez. Será el octavo conde de Barcelos por donación de su suegro y primer conde de Peñafiel por donación de su padre. Todas estas donaciones, y antes de concluir esta primera época, nos obligan a hacer una breve comparación con lo que ocurrió en Castilla por fechas muy cercanas. Cuando en 1369, después del asesinato de don Pedro en Montiel, Enrique II de Castilla inicia una nueva dinastía que suele denominarse como de Trastámara. El nuevo monarca tuvo que beneficiar generosamente a todos los que lo habían ayudado a lo largo de los casi 15 años de guerra, y no por acaso también quedaría conocido como Enrique el de las Mercedes por las muchas donaciones y privilegios que concedió a sus apoyantes, en particular sus familiares más cercanos. En Portugal, Juan I no debía menos a los que le siguieran hasta Aljubarrota, con la diferencia de que solo el condestable y su bastardo se beneficiaron con títulos que casi en su gran mayoría habían pertenecido a los Telles de Meneses y que, gracias a un matrimonio estratégico, regresaban pocos años después al control directo de la corona.
no nos deberá admirar por eso que algunos de sus más dedicados apoyantes, partidarios, por el final de los años 1390, se pasaran al bando castellano, caso de los Acuña, Pachecos o Pimentel, recibiendo estos últimos el condado de Benavente y los otros siendo origen de las casas más ilustres de la nobleza castellana o española hasta nuestros días. Es además significativo que Juan I de Portugal, el de la buena memoria, antes de morir tenía pensada una forma de recuperar para la corona los bienes y jurisdicciones concedidos con el otorgamiento de los condados, lo que haría que su sucesor, don Duarte, precisamente por la ley mental que limitaba la transmisión de aquel tipo de bienes solo por línea masculina, en caso de la sucesión por hembra, los señoríos jurisdiccionales regresaban a la corona, salvo si por gracia real se concedía una dispensa por una vida de dicho rey. En resumen, entre 1383 y 1415 solo hubo 2 condes en Portugal. La segunda época. Como hemos subrayado, la conquista de Ceuta ha tenido un impacto muy grande en la historia de Portugal. Desde luego, porque es el punto de partida para la expansión portuguesa en el norte de África y para el Atlántico, pero porque también significa un momento de cambio en las relaciones entre los monarcas y la nobleza. Para que se pueda comprender la diferencia que hizo la conquista de Ceuta, tengo que hacer aquí un inciso sobre la trayectoria de las relaciones entre el poder real y el poder señorial en Portugal, desde la fundación del reino hasta esa conquista. Como ya intenté demostrar en otros trabajos, la nobleza portuguesa nunca fue capaz de construir patrimonios territoriales significativos con el inherente poder político y militar. Por una parte, porque en los primeros reinados, hasta los inicios del siglo XIII, el grupo aristocrático prescindió de las ventajas de participar en la reconquista junto a los ejércitos reales, para extremar su dominio en las tierras del norte señorial, o sea, entre el Duero y el Miño. Y por otra parte, porque ese aislamiento proporcionó a los monarcas una gran libertad de actuación, tanto desde el punto de vista militar como de la organización de los territorios conquistados, en su gran mayoría de realengo. Desde Coimbra hasta el Algarve, solo algunas grandes abadías de fundación regia, los obispos y las órdenes militares disputaban esa supremacía a los reyes. Pero como es bien sabido, muy tempranamente los monarcas portugueses controlaron el poder episcopal y aquellas milicias, al punto de que los hijos del primer monarca de Avís eran los gobernadores de las órdenes de Cristo, de Santiago y de Avís. Por otra parte, también los reyes portugueses fueron los únicos que no utilizaron el sistema de repartimientos, por lo que no hubo la creación de grandes dominios en la parte meridional del reino, y mucho menos de la nobleza impedida de crear señoríos al sur del Tajo hasta bien adelantado el siglo XIV. Dicho con otras palabras, y quizás ahora se pueda entender mejor, la política regia muy restrictiva de concesión de títulos. Los reyes portugueses no quedaron para la historia como monarcas particularmente generosos, además de utilizar de forma sistemática y continuada mecanismos de control señorial como fueron las inquisiciones regias. La expansión norteafricana primero y marítima después, con el dominio sobre largos territorios diseminados por África, Asia y América del Sur, van a proporcionar a los monarcas una capacidad bastante más amplia de retribuir la participación de la nobleza en las fortalezas diseminadas por el Imperio de Ultramar, en las embarcaciones que controlaban las rutas del comercio oriental y atlántico. Y para dar un ejemplo significativo, cómo la corona controló muy pronto las órdenes militares, era muy fácil retribuir todos esos servicios con la entrega de encomiendas de las distintas milicias sin mermar directamente el patrimonio regio.
Pero volviendo a los títulos de nobleza, o mejor, volviendo a Ceuta y al regreso a Portugal de la armada que conquistó aquella plaza en agosto de 1415, cuando la flota atracó en el puerto de Tavira, en la costa del Algarve, Juan I premió a sus dos hijos, los infantes don Pedro y don Enrique, que se habían estrenado en la práctica de la guerra, junto con su hermano mayor, el infante heredero don Duarte, concediéndoles respectivamente los títulos de Duque de Coimbra y de Duque de Viseu. ¿Influencia inglesa? Se pregunta. Pues supongo que sí, ya que la reina doña Felipa de Lancaster fue un importante factor de influencia de las prácticas y costumbres cortesanas inglesas en la corte de Lisboa, por lo que no sería nada raro que influyera sobre su marido también en estos aspectos de la cultura cortesana. Fueron los primeros títulos de duque que hubo en Portugal. Es cierto, pero que conste también que hasta la monarquía liberal del siglo XIX solo los miembros más cercanos de la familia real se beneficiaron de semejante honra. Y eso mismo, después de 1820, fueran muy contados los que recibieran semejante distinción. Después de sus hijos legítimos recibieron títulos de conde, sus nietos, Alfonso y Fernando, los dos hijos del hijo bastardo del rey Alfonso, ya antes referido como yerno del condestable don Nuño. El primero fue el cuarto conde de Ourén y el segundo el tercer conde de Arroyolos. Pero como se puede verificar, se trata de títulos cedidos en 1422 por don Nuño, abuelo materno de los dos hermanos, o sea, no eran propiamente títulos nuevos. Sería en 1424 cuando se crea uno de los títulos más emblemáticos de la nobleza portuguesa. Pero cuando lo miramos desde el punto de vista crítico e historiográfico, no deja de ser algo paradójico que se siga hablando solo por algunos, en verdad, de una nobleza nueva después de Aljubarrota. El nuevo condado fue el de Vilarreal y su primer titular, don Pedro Meneses, capitán y gobernador de Ceuta desde el momento de la conquista e hijo de Juan Alfonso IV, primer conde de Viana de Alentejo en 1373. Bastante nueva esta familia, como se puede imaginar, lo de nueva, naturalmente, entrecomillado. Viviendo desde 1384 junto con su madre, doña Mayor Portocarrero, en Toro, en la corte exiliada de la reina de Portugal, doña Beatriz, volvió a la corte portuguesa por mano del mismo rey Juan I de Avís, que lo nombró paje del infante don Duarte. Primer conde de Vilarreal desde 1424, como se dice, fue desde 1433 el segundo conde de Viana de Alentejo, que había sido de su padre, entregando en esa fecha el condado de Vilarreal a doña Beatriz de Meneses, su hija heredera, y a su yerno, don Fernando de Noroña, ya referido como segundo conde de Vilarreal desde el inicio de enero de 1434. Pues queda mucho, si les parece, me salto un poco y me voy a la última etapa. Espera. Bueno, se va a publicar, Vamos a ver si encuentro. Vamos a esta parte final, sí. La segunda época, que es la que va entre 1834 y 1910. ¿Vale? Hay un chiste muy curioso que con alguna exageración es cierto, porque define bien este periodo. Foxe cao que ten faceu varao. ¿Cuál es el caso para hacerte varón? ¿Para dónde se me facen vizconde? ¿Para qué si me van a hacer vizconde? Claro que la realidad es bastante más compleja, pero no cabe duda de que el crecimiento de la concesión de títulos de nobleza es verdaderamente impresionante a lo largo de la monarquía constitucional.
La cantidad de títulos concedidos a partir de 1834 es por tal forma elevada que solo me puedo permitir hacer una breve síntesis, subrayando sobre todo algunas características clarificadoras. En primer lugar, y en particular durante el reinado de María II, y como sería esperable, el otorgamiento de varios títulos, premiando el servicio prestado en las campañas militares a lo largo de la Guerra Civil de 1828 a 1834, como de algunos momentos bastante conflictivos de su reinado. Y se deberá destacar la concesión de algunos nuevos ducados, Palmela, Saldaña o Terceira, pero se trataba de titulares anteriores y con más o menos remotas relaciones de sangre con la familia real, lo que marca la pauta habitual en la concesión de estos títulos, como la creación de nuevos marquesados. En segundo lugar, la recompensa por la carrera política como presidentes de gobierno o ministros, con la llegada a un ducado después de un inicio como conde y promoción a marqués anterior. Algunos marqueses, pocos y varios condes. En tercer lugar, y sobre todo durante el reinado de sus hijos Pedro V y Luis I, la creación de varios títulos a favor de artistas y escritores, en particular estos últimos, con títulos de vizconde. Y por fin, una multitudinaria cantidad de personalidades, desde la banca hasta el gran comercio, ciudadanos extranjeros, en particular los que estaban conectados con la exportación de vinos de Oporto y del Duero, y por fin el grupo muy extenso de los brasileños, o sea, de humildes portugueses que emigraron sobre todo para Brasil sin nada más que su ropa y regresaron algunos años después con fortunas muy abultadas y que gracias a su generosidad para el pueblo de origen, con la construcción de escuelas, teatros, asilos o mismo hospitales, merecieron el reconocimiento público, recibiendo títulos de barón, de vizconde y muy raramente de conde. Son ellos los que cambiaron un poco el paisaje, en particular en el norte de Portugal, con sus casas de traza típica de los trópicos y ricas maderas y otro tipo de ornatos, flamantes con sus escudos heráldicos y collares de órdenes de mérito. Particularmente abundantes en el reinado de Luis y después en los dos últimos reinados de la monarquía, con el infeliz Carlos I asesinado por los republicanos y su hijo menor, el heredero, también muerto en atentado, Manuel II. Pero claro, hay un antes y un después de 1834, con una verdadera ruptura con la tradicional contención de los monarcas portugueses en la concesión de los títulos. También es cierto que la concesión en estos tiempos, que coinciden con el final de los mayorazgos, vínculos, capillas y las órdenes monásticas, ya no significaban el otorgamiento de jurisdicciones u otro tipo de privilegios. Todo eso terminará o iniciará su ocaso a partir de la Revolución de 1820. La última época, 1910-1921. Como ocurrió con el final de las monarquías en los siglos XIX y XX, los títulos, por lo menos desde el punto de vista legislativo, fueron abolidos. Pero en la práctica su uso continuó y, de cierta forma, fue tácitamente aceptado por los distintos gobiernos republicanos. En el caso portugués, después de la implantación de la República en 1910, los monárquicos en general y los titulares en particular siguieron pidiendo al monarca exiliado Manuel II la renovación de los títulos anteriores, lo que ello hizo en la gran mayoría de los casos, creando inclusivamente un par de nuevos títulos para agraciar a aquellos que más lealmente le siguieron al exilio. Después de la muerte del último rey de Portugal, en 1932, la representación de la Casa Real pasó para la rama legitimista o miguelista, porque descendía del rey don Miguel, en ese momento representada por su nieto don Duarte Nuño, duque de Braganza. En 1948, con la anuencia del jefe de gobierno, Antonio Oliveira Salazar, se creó el Consejo
de la nobleza, que hasta 2003 y bajo tutela de don Duarte Nuño, hasta su muerte y después de su hijo don Duarte Pío, fue responsable para el análisis de cada proceso de solicitud de renovación de títulos por muerte por sucesión, o bien por el pedido de nueva representación de títulos sin anterior sucesión. Extinguido este organismo en el año 2003, fue sustituido por el Instituto de la Nobleza Portuguesa, que hasta hoy cumple con idénticas funciones. Termino esta conclusión rápida, ¿verdad? Sí. Portugal es quizás el país europeo en donde en otro tiempo se concedieron y renovaron títulos de nobleza con las reglas más diferentes. De hecho, solo existían dos tipos de concesiones: los títulos de juro y heredad, que se podrían considerar perpetuos y que eran una ínfima cantidad, y los otros, o sea, en vidas, generalmente en 1 o 2 vidas y muy raramente en 3, lo que significa que al terminar una de las vidas de la concesión inicial, la siguiente tenía obligatoriamente que ser confirmada por el monarca. Mismo los de juro y heredad, eran normalmente afectados por la ya referida ley mental, por lo que también estas concesiones referían la cantidad de veces que podrían pasar por hembra, una sola vez en casos de gran favor y en 2 vidas en casos muy excepcionales. Pero en Portugal mismo los de sucesión automática solo eran reconocidos después del competente registro en el archivo de la Torre do Tombo y del pago del respectivo emolumento. De todas formas, y como conclusión general, hasta la implantación del régimen liberal, la concesión de títulos de nobleza fue muy poco abundante, impidiéndose así la creación de un grupo de titulares cuyo exceso de poder pudiera colocar la autoridad regia en cuestión. Y eso, desde el inicio de la monarquía, los reyes nunca lo han permitido, como se pudo ejemplificar con don Dinis en los siglos XIII-XIV, con don Juan II al final del siglo XV o con don José I a mediados del siglo XVIII, lo que coloca a Portugal en una posición bastante distinta de sus congéneres europeos en cada uno de esos momentos, y se puede decir a lo largo de los siglos XII al XX. Concluyo aquí la lectura y quedo a la espera. Muchísimas gracias, Eduardo.